Seguimos con Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo nos place tener con nosotros, creo que por segunda vez, o no sé si por primera vez, pero el honor está. Estamos hablando del Miguel Collado Di Franco, quien es economista del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, una de las organizaciones más prestigiosas. Ahora mismo está como vicepresidente ejecutivo, ¿cierto? Sí, muchas gracias, Franklin. Un placer estar aquí contigo. Miguel, definitivamente ustedes en CREES han creado un posicionamiento y una imagen bastante buena en lo que es el mercado de la economía, si se pudiera hablar del mercado de la economía y de la opinión pública, y ustedes tienen una posición bastante clara, que está del lado de la libertad, del lado de la libre empresa, del lado de que haya siempre como la posibilidad de que la gente pueda decidir lo que quiere o lo que no quiere. Entonces, te he invitado porque ustedes tienen también un posicionamiento con relación a las reformas. Y a mí particularmente me gustaría saber cuál es la posición de ustedes con relación a las reformas estructurales primero y posteriormente con relación a la reforma fiscal. Y ahí vamos a entrar a otros temas importantes. Pero gracias por aceptar nuestra invitación. De nuevo, gracias por tenerme aquí y gracias por tu palabra con relación al CREES. Pues fíjate, el CREES, como tú bien decías, promueve una sociedad libre, basada en la ética de trabajo, en el esfuerzo personal, y para eso tú necesitas un ambiente propicio para lograrlo. Todos los países que consideramos, los llamamos desarrollados, pasaron por una etapa de este tipo. Aunque ahora el Estado en muchos de ellos haya crecido más, se gaste más, haya más impuestos, en realidad las personas necesitaron esa etapa primera de un clima de inversión favorable para desarrollar el potencial de los individuos. Entonces tú me hablas o me haces la pregunta con relación a reformas estructurales. Bueno, yo te diría que nosotros estamos en una oportunidad histórica de oro para llevar a cabo reformas estructurales bien hechas. La última etapa que tuvimos, ¿cuándo fue? Hace mucho tiempo. 1991, 92. Fue más extenso porque llegó a otra parte de... Okay. Yo diría que la década de los 90 porque... Bueno, lo que pasa es que las reformas, como tú sabes, inician, pero no tienen un periodo de muerte de una vez. No, pero tú puedes contabilizar el conjunto de ellas y por lo menos la reforma de la capitalización de las empresas estatales fue al final. Bueno, sí, al final de los 90. Exacto, entonces por eso a mí me gusta decir la década de los 90. Perfecto. Aunque tú tienes razón, al principio vamos a decir que la madre de todas las reformas fue la arancelaria. Luego vino la tributaria, etcétera, etcétera. Pero mi punto es, ¿y por qué digo una oportunidad histórica de oro? Porque en ese momento salíamos de varias crisis que hubo en los 80, y particularmente, o la última, la del 90, económica, pero también hubo conflictos políticos en las elecciones del 90. 90 y después 94. Sí, no me estoy adelantando al 94, pero esa viene, claro que sí. Entonces, tú empiezas las reformas con ese periodo de crisis política, crisis electoral. República Dominicana no lo tiene. Y los fundamentos económicos de República Dominicana no están deteriorados, están bastante bien. Y en comparación con otras economías de América Latina, República Dominicana se ve de una forma más favorable por ejemplo, quienes compran los bonos de soberanos, etc. Entonces, en vista de eso, reitero, la oportunidad es empezar a hacer las reformas. Tú me dices, vamos a dejar la fiscal para luego. Y yo te diría, perfecto. Pero esa es ahora mismo la tributaria, si se hace bien hecha, así como la madre de todas las reformas, te dije que fue la arancelaria, la que abrió la economía.
y la tributaria le siguió en ese momento. Ahora mismo la tributaria sería la que permitiría un verdadero despegue si se hace bien hecha para la economía. ¿Tú quieres preguntarme algo? Porque yo te tengo que hablar de las reformas. Todavía Sí. no he terminado. Bueno, Pero dime, concluye. dime, Lo dime. que pasa es que me llama mucho la atención, antes de que tú continúes, tu insistencia en reforma tributaria. Cuando tenemos claro, y más que claro, tenemos un elemento que te dice, bueno, nosotros no necesitamos solamente una reforma tributaria, nosotros necesitamos una reforma integral que incluya el gasto fiscal. Integral. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué tú insistes en solamente la tributaria? Yo no he insistido en la tributaria. Te digo que esa sería la madre de todas las reformas. Ok. Pero todavía no he terminado. Entonces termina. Tú me estás diciendo, háblame de las reformas, la opinión del CRES, y entonces yo te estoy haciendo, vamos a decir, al público que nos ve, que tenga un referente histórico. Perfecto, perfectísimo. Bien. Okay. Entonces, te digo, vamos a dejar la parte fiscal para luego. Ok. Entonces, ¿cuáles reformas son importantísimas y que tú debes hacer junto con la fiscal y la tributaria, que quiero destacar mucho? Es la laboral. ¿Cuánto tenemos de informalidad laboral en el país? Casi 57%. Ya bajó, según las estadísticas oficiales, 56 y tanto, de acuerdo a la cifra del primer trimestre. Tú tienes altos costos laborales en República Dominicana, no salariales, laborales, pero no salariales. Los marginales. Lo que tú le pagas, lo que tienes que pagarle a la gente, lo que te cuesta contratar a una persona que no se lo pagas en salario, pero en realidad tú no lo estás asumiendo como empleador. ¿Cuáles son esos, Tú le estás pagando menos de lo que sería su valor de mercado. Okay. Y estás forzando con esta legislación que tenemos desde el 92, que originalmente no fue muy buena, y está más que desfasada, si en aquel momento no fue muy buena. Entonces tú me estás preguntando cuáles son. La principal lo conocemos todos. Además de que te obliga a pagar bonificaciones, regalías o vacaciones. Eso es lo menos, además de que hay una cantidad innumerable de salarios mínimos en el país. Miren, ¿qué es lo que pasa? Sí. Ponerse de acuerdo, empleador y empleado, con toda esa maraña legislativa, además de los riesgos que conlleva el no cumplimiento o la mala interpretación de algunos aspectos de la ley para el empleador en consecuencia de ir a los tribunales, pues lo que hace es que las transacciones se lleven la mayoría dentro de la informalidad. Pero ¿cuál es el principal problema que tenemos? Hay dos leyes, la 8701 de Seguridad Social y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dicen que deberíamos tener un seguro de desempleo. Llámalo como tú quieras. Puede ser una administradora de riesgo, de caso de seguro de cesantía u otro tipo de modelo. Y en ese caso se eliminaría la cesantía. En ese caso, ojo, se deben proteger o, digamos, permanecen los derechos adquiridos. Sí. Pero se debería diseñar ya un sistema nuevo, porque el problema de la cesantía en República Dominicana, a diferencia de los otros países de la región, es que nunca termina. Eso nunca termina. Y tú vas creando, primero, un incentivo para que se mantengan personas de mayor edad, sin las competencias que podría tener un joven, a mal servicio porque lo promueve, es un incentivo perverso para que el empleado, si necesita hacer su dinero, bueno, pues me voy a descuidar con mi trabajo. Entonces no tienes una economía productiva. En ese caso, sí. Y obviamente te compro tu discurso porque es bastante coherente, pero en el caso de las EDES, una de las cosas que se ha planteado, y el propio Celso Marrancini lo planteó, es hacer una administración privada
aunque siga siendo dueño el Estado de eso, en el sentido de que, bueno, parte de lo que tenemos que resolver es que las sedes se convirtieron en un momento determinado y todavía en un botín político, es decir, se repartían para determinados personeros alrededor del Estado que venían a administrarla, pero al final de cuentas eran como si fueran feudos particulares. Entonces, obviamente, bajo esas condiciones, las sedes nunca van a ser eficientes, nunca van a ser a tener sostenibilidad económica. Bueno, yo tengo 52 años de edad. No sé cuánto tú tienes, pero desde que tú y yo tenemos uso de razón, el sistema eléctrico nunca ha funcionado. Y siempre estamos esperando una reforma, y nunca llega esa reforma. Una reforma que solucione el problema. Entonces, siempre habrá una excusa, pero la razón verdadera, la razón de fondo, de fundamento, y es algo en lo que se caracteriza el CRES, ¿cuál es? Nos gusta ir a los fundamentos, pero tú nunca vas a tener eficiencia donde tú tienes personas que no están poniendo en juego su capital. Repíteme eso, me gusta ese enfoque. No, es que es claro, tú eres consultor empresarial. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y por qué te buscan a ti? Porque quieren mejorar su negocio, porque tienen capital en juego los dueños de los negocios que te contratan. Y no relajan con su cuarto. Y no quieren perderlo. No quieren perderlo. Entonces es muy fácil para una persona que va a tener un periodo de transición corto, que pierdo dinero, hago una llamada, una comunicación formal, un correo electrónico, la forma que sea, al gobierno central, y le digo, este mes necesito $100 millones para cubrir el déficit. Por decir un número. Sí. No sé. Sí. Entonces, eso hay que romperlo. Sí. Y en ese caso, el argumento también es, si no me pasa esos $10 millones, vamos a tener apagones, y los apagones te van a llevar a una crisis social, a un problema social. Y no se le quiere cobrar a todo el mundo, a todo el mundo, porque aquí no es necesariamente en los barrios, a todo el que debe de pagar por alguna razón, pero el dominicano paga. El dominicano paga. Y el dominicano es buena paga. Es buena paga y lo demuestra en muchos ámbitos, y si siempre se pone el ejemplo, ya casi es cliché, pero hay que ponerlo, que si paga el servicio de comunicaciones, ¿por qué no va a pagar el servicio de electricidad? ¿Y por qué si hay otras empresas de electricidad en manos privadas en el país donde la gente tiene servicio 24 horas y lo paga, por qué no se puede hacer lo mismo con la GEDE? Lo que las autoridades deben aclararle bien al país, es quién va a hacer las inversiones para que esas administradoras privadas luego vengan a administrar a la sede, porque primero habría que ponerlo en condiciones. Entonces, vamos a seguir siendo los contribuyentes, lo que vamos a pagar eso. Entonces, ¿cuál es la garantía? Que una vez que estén, si ese es el modelo que prevalece, que yo preferiría que eso se entregue a manos privadas, a manos de gente que venga... No, a manos privadas. Te lo voy a poner claro que sí, pero lo quiero poner de la misma forma que te lo dije. Que pongan en juego su capital y que no sean, no sean los contribuyentes que cada año paguen $1.400, $1.600 millones para financiar las pérdidas de la sede. Sino que yo ponga el capital, haya capital en juego. Así es que funciona el mundo en todas partes si se quiere eficiencia. Y estamos claros en eso, porque tú no tienes un Estado con ingresos infinitos. Tú tienes un Estado con ingresos. ¿Quién paga los ingresos? Los hogares y las empresas, las familias y los emprendedores, poniéndolo, personalizándolo. Los ciudadanos. Los ciudadanos en sentido general. Es del bolsillo de la gente que sale. Sí, pero hay dinero que se está tirando en un agujero. Pero si tú quieres, avanzamos con otras reformas. Sí, vamos a avanzar con otras reformas, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Bien, perfecto. Nos vemos después de la pausa.
Estás viendo EN Televisión. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Estás viendo EN Televisión. Seguimos con Visión Empresarial y vamos a la última parte del programa y también a la última parte del debate de la semana. Sabes que estamos conversando con Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, y una persona con una alta capacidad de análisis en términos económicos, que ha sido también consultor a nivel nacional e internacional. Miguel, nos quedamos hablando del tema de la sede, quién va a pagar los platos rotos, desde el punto de vista de si le damos una administración privada, quién va a hacer las inversiones para que eso no salga del gobierno y por ende de los contribuyentes. Nos quedamos ahí. Pero realmente el gobierno, ¿tú crees que está en disposición de eso cuando hay tantos compañeritos del partido dentro de las EDES que tendrían que salir? Yo no sé, esa es la pregunta. Todo depende de si hay voluntad de hacer reformas de verdad. Mira, las reformas implican varios elementos y uno de ellos es coraje. Muy buen punto. Valentía, decisión, determinación. Entonces, en el segmento anterior hablamos de la oportunidad histórica de oro que tenemos, que no tenemos crisis. Yo mencioné la del 90, no llegamos a hablar del 94, se nos quedó esa, pero tú la mencionaste. Estamos ahora mismo bien, República Dominicana es bien vista internacionalmente, tenemos una buena calificación de riesgo. Ha mejorado y los mercados así lo perciben, porque claro, ¿qué hacen los mercados? Los mercados no solamente se llevan lo que digan las calificadoras de riesgo, los mercados nos comparan con otras economías y entonces en términos relativos nosotros tenemos estabilidad política, lo que llaman paz social, a diferencia de otros países. En consecuencia, la oportunidad ahora de demostrar el compromiso, el coraje, la valentía, determinación de hacer las reformas es ahora. Entonces, es un conjunto de reformas. Hablábamos en el segmento anterior, yo puse el tema de la laboral, tú me pusiste el tema de la energética, la distribuidora. Bueno, entre los dos estábamos hablando de eso. Sí.
Pero faltan otras. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, yo no sé si... No, tenemos tiempo, Pero por tiempo deberíamos hablar de la fiscal. Pero también, vamos a ver, en algún momento se tiene que tocar el tema de la seguridad social. Y de la deuda. Bueno, pero esa cae en la fiscal. No cae en la fiscal, pero lo que yo te lo pongo, Ajá. porque ustedes tienen una posición bastante clara con relación a la deuda, y eso tenemos que tocarlo, porque incluso ustedes tienen una propuesta de lo que se debe hacer con la deuda cuasi-fiscal del Banco Central, con el déficit cuasi-fiscal del Banco Central. Ok, Sí, pero continúa. hemos opinado al respecto. Okay. Y bueno, ¿qué más que tenemos aquí en República Dominicana que no nos hace competitivos? Porque todo lo que queremos es competitividad, y en realidad la competitividad, ¿a qué es lo que te lleva? A mayor productividad. Claro. Y si nos comparamos con los países del DER-CAFTA, pues tenemos los combustibles entre los más caros. Si nos comparamos con esos países. ¿Y por qué nos comparamos con ellos? Pues son economías similares y, reitero, están dentro del DER-CAFTA. Bueno, pues ahí interviene la parte tributaria y márgenes que se fijan por ley. Entonces debería revisarse la parte de energía. Ya hablamos de la eléctrica, entonces ahora vienen los hidrocarburos también. Ah, también. La burocracia. Vivimos hablando de reformas, de ventanillas únicas, de burocracia cero, pero yo no veo eso terminando de llegar. Entonces, ¿cuándo es que de verdad lo vamos a hacer de forma tal que aquí quiera venir cualquier persona de cualquier país y a invertir, y en cuestión de horas, como sucede en países que antes eran de la órbita soviética, que fue Lituania, Estonia, la misma Georgia en un momento hizo unas reformas en ese sentido, y qué no decir de Singapur, que tiene desde la década de los 60, con reformas y haciendo súper fácil que cualquiera vaya a invertir a ese Estado-nación, que es una cosita chiquitica de 50 kilómetros de extensión. He mencionado varios países, pero así hay muchísimos. Entonces, República Dominicana necesita trabajar en la parte de su burocracia. La seguridad ciudadana. Obviamente, ese es otro elemento, no es del ámbito de la economía, pero tiene una incidencia, porque si tú tienes inseguridad ciudadana, tú no vas a abrir tu negocio. Y si tú quieres atraer empresas y a los funcionarios de esas empresas, o sea, a los que van a venir incluso a entrenarte a los dominicanos, porque por mejor educación que tú tengas, que esa es otra, la calidad de la educación, que es lo que vamos a hacer. Ese otro tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tercerizar la educación, podría ser. Vamos a hacer convocatorias abiertas, que el que quiera recibir los fondos, que esté dispuesto a proveer una educación eficiente, los fondos públicos, bueno, pues que lo reciba. Si financiar la demanda en ese caso. Financiando la demanda. Si no financiando las instituciones. El tema con eso... No financiando la oferta. El tema con eso es, en el tema educativo, que yo creo que aquí siempre le damos como de lado al tema educativo, invertimos 4% en educación, pero los resultados del aprendizaje no se ven. Es que yo creo que nunca se ha hecho una verdadera reforma del sistema educativo. Pero es que República Dominicana le pagó un dinero, no sé cuánto, es irrelevante, a Harvard para que vinieran unos expertos, y uno de ellos, si la gente lo busca, Lam Pritchett, es un experto de fama internacional en temas de educación. Y aunque el documento final, que se llama Informe de Harvard, lo firmaron todos, yo estoy convencido, obviamente, que la parte de educación la hizo Lam Pritchett. ¿Y qué es lo que decía ese informe? No hay ningún país en el mundo que por gastar más en educación haya mejorado la calidad de la misma. Impresionante. Entonces no le hicimos caso. Y lo que ellos daban eran unas recomendaciones de revisar los currículos, de
Vincular a los padres y a la comunidad también, esa es otra opción también. Que aquí es un mito, en el sentido de que, en la práctica no participan en el proceso de toma de decisiones internas. Pero deberían, porque, Bueno, yo sé que deberían. Son sus hijos. No, yo sé que sí. Yo lo que quiero enfatizar es lo que tú estás diciendo, que debería ser así. Porque ahora quienes están perdiendo, quienes están ganando, sabemos quiénes son. Ahí están las estadísticas. Básicamente, quienes se han beneficiado por los salarios y todos los beneficios que han recibido de ese 4%, y quienes están perdiendo son los hijos y los las padres. La familia en sentido general. Exacto, los niños y sus padres, que están aportando con su dinero, porque todo el mundo aquí paga impuestos. Todo el mundo de una manera u otra, directa o indirectamente. Entonces, incluso los informales. Incluso los informales. Y ese es un tema muy importante que tú lo digas. Pero bueno, porque nos queda la parte fiscal. Sí, nos queda la parte y antes de la parte fiscal, tú hablabas de la reforma del sistema de seguridad social. Yo creo que nosotros estamos entrampados en eso. Y te voy a confesar algo. Yo fui el moderador de la discusión de la mesa de la seguridad social en el marco del Consejo Económico y Social. Okay. Y ahí estaban representados empresarios, trabajadores, sociedad civil, médicos, todos los que son los grupos, los gremios que tienen que ver con la salud y la seguridad social en sentido general. Y yo te voy a decir una cosa. Fue difícil ponerse de acuerdo en los problemas fundamentales de la ley. Entonces, ¿cómo tú crees que nosotros podemos salir airosos de una reforma de seguridad social que al final implica dinero? Implica dinero, implica revisar la edad de retiro, implica las mismas instituciones públicas si necesitamos el dinero que del mismo contribuyente, bueno, en este caso no sé si llamarlo contribuyente, pero el que aporta, que es el empleador y el empleado, se le paga a ella, así como se revisó correctamente lo que reciben las AFP, si también el dinero que reciben las instituciones del Estado que administran el sistema, que supervisan, se justifica, podría ser menos, pero también tenemos un tema ahí que está vinculado con la parte fiscal, a dónde se invierten prácticamente todos los recursos de los trabajadores. La gran mayoría, ¿cuál era el espíritu de la ley 8701 cuando se hizo? Que el trabajador ahorrara y ese dinero ayudara a capitalizar empresas, es decir, que se fuera a mercado de valores. Como si fuera una inversión. Al mercado de valores, como si fuera una inversión, a través de instrumentos de renta fija, de renta variable, o sea, acciones, bonos, etcétera. Pero hay un incentivo perverso para que se mantenga el status quo y que las AFP sigan financiando la deuda del Estado, porque es muy cómodo para el Estado. pero no para los trabajadores. Los trabajadores. No, y también, y tú no lo has dicho, pero lo voy a decir yo, bueno, la ganancia de los que administran. No, ya dije que se revisó anteriormente y dije que correctamente de las AFP ya se revisó. Eso se revisó en el 20. Sí, pero la pandemia. Pero todavía nosotros tenemos... comparado con estándares internacionales, ya lo que están ganando las AFP no es tanto como antes, o comparado con otros países. Esa es mi opinión. Ok. La reforma fiscal, Miguel. A ver. La reforma fiscal tiene dos componentes. El tributario, que como debería ser en resumida cuenta, una revisión, una transformación tributaria que corrija todas las distorsiones que se le han estado introduciendo al sistema tributario desde la reforma original del Código Tributario de 1992. ¿Cuáles son esas distorsiones que existen? ¿Cuáles son? Al ahorro, a la inversión, a la producción, a la contratación de nuevo personal
y a que el dominicano, contrario a lo que pasó en la década de los 90, pueda tener un ingreso real, es decir, ajustado por a través de los inflación salarios. mayor, a través de los salarios de las empresas, de nuevas inversiones. Empecé con el ahorro, seguí con la inversión, porque ¿de dónde viene la inversión? Del ahorro previo. No, y obviamente Y entonces, la ecuación de la economía tiene que ver con ahorro e inversión, fundamentalmente, y obviamente consumo también. Pero en la medida que tú tienes más ingresos, puedes ahorrar y consumir más, por pero supuesto. en este caso, Miguel, y para concretizar para los televidentes fundamentalmente, en el tema tributario, cuando tú sumas una gran cantidad de leyes que asignan porcentajes a determinados sectores, eso te da más del 100% de lo que es el presupuesto. En la parte fiscal. En la parte porque ya fiscal. es la parte del gasto, sí. No, en la parte, estamos hablando, sí, pero que al final de cuentas, tú dices, bueno, es que lo que me ingresa a través de los ingresos tributarios no me alcanza para yo solventar todas las leyes que están aprobadas. No, y por eso no se cumplen. Y por eso, obviamente, no se cumplen. Pero tú hablabas de las distorsiones que hay en términos tributarios. Pero bueno, Sí, termina. sí. Termina esa parte. Yo mencioné esas distorsiones en la parte económica, de la actividad económica propiamente, pero también el sistema tributario de República Dominicana incentiva la evasión, la informalidad y la elusión. Hay un caso específico. En esta semana, Azonadores, en la celebración de su aniversario, planteó que no se deberían cambiar los incentivos, modificar los incentivos al turismo, porque el turismo no sería competitivo. Entonces, eso es una contradicción con relación a lo que tú me estás planteando. No es una contradicción, todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Pero, perdón, Franklin, es consistente. ¿Qué es lo que te acabo es consistente pedir incentivos. No, es consistente hacer una reforma tributaria y otras reformas conexas, como las que de las cuales estuvimos hablando, Sí. para tú crear un ambiente de negocio que no estimule demandar incentivos. Entonces, cuando eso suceda, lo que tú puedes hacer, empezando con la tributaria, que el proyecto de ley de nosotros, o anteproyecto de ley está colgado en la página, ¿qué dice? Ok, no se otorgan nuevas exenciones, pero hay un principio en República Dominicana y en todo el mundo que es respetar los derechos adquiridos. Y aunque tú estés en desacuerdo, tú tienes que cumplir con la ley. Entonces, si a alguien, a una empresa, una industria, lo que sea, tienen X años todavía de beneficios, pues tú tienes que respetarlo, porque entonces República Dominicana se va a convertir entonces en lo que no queremos, un país visto como que viola las leyes. Entonces es cambiar lo que tenemos ahora para que no sea necesario el tema de las exenciones y las exoneraciones impositivas, pero respetar lo que ya existe, porque tú no puedes violarlo. Eso es. Sí, finalmente, desde mi punto de vista, siempre hay como temores de tocar el tema del déficit cuasi fiscal del Banco Central. ¿De qué hacer con eso? Y aquí han venido varios economistas y han planteado algunas fórmulas, pero ninguna fórmula parece como que es la ideal y la correcta. Y todos terminan diciendo que eso hay que pasarlo al Ministerio de Hacienda para que el Estado se haga cargo de eso. Pero al final va a salir también de los contribuyentes. Pero es que tiene que salir de los contribuyentes. La gente, si no lo han sabido explicar, hay que explicárselo a la gente. Entonces explícaselo brevemente ahí. El Banco Central no genera ingresos como genera finanzas, como genera Hacienda en este caso, y obviamente es una deuda del Estado. Eso se consolida. No lo vean que eso está en el Banco Central. Eso es del Estado. Parte del Estado, lo único que hay una deuda del sector público no financiero y hay una deuda del sector público financiero. Pero tú la consolidas las dos y pertenecen al Estado. Entonces, al final. Al final es el contribuyente y por eso, tú me corriges, en el 2007 sí se crea la ley de capitalización que desde inicio no era suficiente para capitalizar el Banco Central. Y no funcionó tampoco. No ha funcionado porque la entidad sigue
creando deuda. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Una opción que se ha planteado es, bueno, separa la deuda, ya, se pasa a la Hacienda, que es lo mismo, porque es el mismo Estado. Pero tú tienes que Ahora hacer alguna mismo- transformación en el Banco Central para que no se continúe generando eso. Sí, porque también tú dices, bueno, es muy fácil pasar la deuda, pero tú tienes que hacer algo con el Banco Central que no sea lo mismo que se ha hecho siempre. Va a tener un instrumento menos y va a tener que buscar otra manera de hacer política monetaria sin ese instrumento. Esa es una explicación. Entonces, pero si estamos hablando del stock de la deuda, que es lo que tú me planteas, Ajá. bueno, pues vamos a frizarla, a ponerla en, si se quiere, se ha planteado hasta un fideicomiso. Y entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para irla desmontando que sea de forma creíble? Para eso tú necesitas crear superávit fiscal en República Dominicana, tener dinero de verdad. Entonces ahí viene la otra parte. La reforma que plantea el CRES le daría más ingresos de forma sostenible al Estado, sí. Sí, eliminando distorsiones, como dije. Pero hay una parte del gasto que habría que tocar para tú tener una consolidación fiscal y parte de esos recursos te permitan ir desmontando la deuda del Estado, no la deuda del Banco Central, la no, deuda del Estado. Del Estado dominicano. Sí. Hay que verlo como un conjunto. Cuando tú hablas con un inversionista que viene de fuera, una calificadora de riesgo, ellos están viéndolo en conjunto. La deuda en sentido Porque general, no se van al Banco Central. El riesgo es común. Ok. El Es un dinero riesgo país. es lo mismo, al fin y al cabo. Muchas gracias, Miguel. Un placer haber estado aquí. Se nos quedaron muchos temas, Yo sé obviamente, que sí. pero yo sé que esta va a ser esta es la primera de muchas en donde vas a estar ahí sentado. Un placer. Gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado hoy domingo en Visión Empresarial y nos vemos la próxima semana.